Ignacio García Valdecaras, embajador de España, ya retirado. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Estamos rojo vivo. Es una semana clave. Una semana muy importante. Empecemos por BRICS y luego entremos también en la fotografía de Oriente Medio, que es importante también esta mañana con el movimiento y con la guerra de Ucrania alrededor de Corea del Norte. Corea, sí. Pero llegan los BRICS. ¿Qué supone esta reunión? ¿Qué va a cambiar respecto a las anteriores? ¿Por qué hay tanta expectación en esta y no, por ejemplo, la de Sudáfrica en Johannesburgo, cuando se vio una fotografía de BRICS más calmada y sin Putin, que estaba de manera virtual? Por el momento y por el lugar. Es decir, el momento y el lugar dan un significado a esta reunión muy diferente del de Sudáfrica. En primer lugar, y valga la redundancia, el lugar. Esta reunión va a demostrar al mundo que es falso lo que están vendiendo muchos medios tradicionales y algunas fuerzas políticas, que Rusia está aislada. Obviamente, con esta manifestación de la cumbre de los BRICS, pues se ve claramente que Rusia no está aislada, porque los países que representan más de la mitad de la población de la Tierra y más de la mitad del PIB, o bien apoyan a Rusia o bien se abstienen de condenarla. Ese es el primer punto. El segundo punto es que esta reunión va a ser posible, posiblemente van a entrar nuevos miembros en BRICS. Y Putin ha ejercido una gran, y Rusia, el gobierno de Francia y Putin ha ejercido una gran contención en los últimos meses en la guerra de Ucrania. Yo creo que precisamente porque lo que no querían es que ocurriera un evento extraordinario que pusiera en peligro el éxito de la cumbre. Tan es así que, aunque Lula, por ejemplo, no va a poder ir por un accidente cardiovascular cerebral que ha tenido hace pocos días, pues va a asistir, ha insistido en asistir online. Sí, que hay preocupación alrededor de la figura de Lula. Claro, que hay preocupación por razones de salud. Y en tercer lugar, por el contenido. Estaba claro desde el principio que los BRICS son una alternativa política y militar a la OTAN, podrían serlo, y una alternativa económica al dominio de Estados Unidos. Y en el dominio de Estados Unidos económico, una clave está en el dólar. Está claro que todos los países que participan en el BRICS les gustaría romper el monopolio del dólar en el comercio internacional. Ya hemos tenido Pero eso es prácticamente imposible. Y con las armas de ahora, claro, con las herramientas de ahora. Yo contaba esta mañana que hay un elemento fundamental durante los últimos días y es cómo se ha visto de una manera muy clara que hay un problema a la hora de la liquidez y cómo, por ejemplo, esa liquidez ha hecho que, por ejemplo, para que Rusia compre mandarinas con Kazajstán, para que intercambie mandarinas con Kazajstán, le han dado por otro lado garbanzos y legumbres. Claro, es decir, claro. que hay un problema también alrededor de que no es tan sencillo. El reto de los BRICS alrededor del modelo económico va a ser enorme, sobre todo por la liquidez. No es poner una moneda y al día siguiente. Claro, es que no tienen, es que tienen que volver al trueque. Esas cosas no son tan simples como eso, como tú bien dices. El cambio al dólar, o bien, el prescindir acabar con el prescindir del dólar por parte de los BRICS, o será el resultado de una catástrofe, de un cataclismo, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, o bien un proceso muy lento, porque a ellos tampoco les interesa provocar el cataclismo económico. En la medida de lo posible ellos van a intentar hacer el cambio del dólar sin provocar un cataclismo económico. Y eso, yo creo que eso es en lo que están. Lo que ocurre es que cada vez esos países son más importantes en términos económicos. Putin en sus entrevistas le gusta recordar lo que los BRICS de hoy representaban en 1980 respecto al mundo occidental. Los países OTAN, prácticamente nada. Lo que representaban en el año 2000, un poquito más. Y ya en el 2020 y 2023, pues los BRICS tienen un PIB más que el G7, mucho más que el G7. A partir de ahí hay una pregunta que se hace una parte, ¿no?, de la economía y de la geoeconomía, y entiendo que ustedes, que los analistas os estáis preguntando también, que ¿es Rusia quien da la cara y China quien está detrás? No, yo creo... ¿O hay un elemento multilateral de verdad en el lado o en ese bloque de esta guerra fría en la que estamos metidos? Sí, yo creo que hay un elemento multilateral real. Yo creo que sobre todo es claro en el caso de China y Rusia. India está allí, pero claro, tiene un problema muy grave con China, de manera que eso será una disrupción en el futuro funcionamiento de los BRICS. Y si entra como miembro de pleno derecho Arabia Saudí, pues habrá otra zona de conflicto entre Arabia Saudí e Irán. El proceso no va a ser rápido y no va a ser fácil. En el caso de que tenga éxito, que a lo mejor o quizás fracase.
Antes comentábamos fuera del entorno de los BRICS dos temas fundamentales y ponía el acento en Ignacio alrededor de lo que está sucediendo con Corea del Norte y esa relación con Rusia, y las palabras de Zelensky de anoche mismo diciendo que es la nueva amenaza y que ese podría significar el inicio de una tercera guerra mundial, el momento en el que ya no es Rusia-Ucrania, sino que es todo el eje de Rusia, Corea del Norte e Irán, marcando ya un camino como en las anteriores guerras mundiales, un bloque perfectamente alineado. Bueno, yo creo que no hay que precipitarse, no hay que precipitarse en el análisis ni en sacar conclusiones. Oye, Zelensky, pero precisamente, porque Zelensky es un magnífico actor, muy reconocido, que durante años se dedicó a ser actor de teatro y de cine y de televisión. Entonces ese dramatismo que da, pues es una persona bastante capacitada para dar el dramatismo que da en su discurso. En segundo lugar, hay que tener en cuenta la posición en la que está Zelensky. Zelensky está como loco para intentar involucrar a la OTAN directamente en el conflicto, porque según los analistas militares expertos, o la OTAN se involucra directamente con tropas en el terreno y con armamento y con ataque directo a Rusia, o la victoria de Rusia lenta, quizás una ugly victory, una victoria fea, dice Mersheimer, pero es ineluctable e inevitable. Entonces Zelensky es el segundo elemento, está perfectamente desesperado para intentar atraer a la OTAN al teatro de operaciones. Y luego, en tercer lugar, no hay que fiarse de los medios. Perdón que lo diga aquí en un medio, no hay que fiarse de los medios, sobre todo de los medios tradicionales, que nos convencieron de que Rusia, después de haberse gastado 17.000 millones de euros en una tubería y cuyo grifo y cuyo control lo tenía en su casa, pues decidió volarla con cartuchos de dinamita, claro, y nos convencieron durante 6 meses de que eso no solo era plausible y posible y probable, sino que era cierto. Entonces yo creo que con esos 3 elementos tenemos suficientes como para esperar un poco. A mí me cuesta trabajo, pero bueno, es posible que ver tropas coreanas en el Donbass, porque eso sería utilizado y serviría como excusa o razón para aquellos que quieren poner las tropas de la OTAN en Ucrania. Pero hay imágenes satelitales que está diciendo desde Estados Unidos que son claras alrededor de ese movimiento y fotos vistiéndose los norcoreanos. Lo mismo ocurrió con el Nord Stream. Yo no digo que no. Yo no digo que sean falsas, digo que es posible que sean falsas, que conviene esperar a que nos lo diga pues el Grey Zone, ¿no? O que nos lo diga el Intercept, que nos lo diga observadores, medios cuya imparcialidad y cuya honestidad está comprobada, ¿no? Porque si fueran reales, ¿sería el inicio de un entorno de tercera guerra mundial ya definido? Tampoco, porque... ¿Y cuál sería la importancia de que tropas norcoreanas estuvieran al lado de Rusia? Yo creo que sería muy importante y facilitaría o provocaría la entrada de tropas de la OTAN o de algunos países de la OTAN que estarían dispuestos a enviarlas, como Polonia, los Bálticos y quizás otros, a la OTAN, pero tampoco hay que adoptar una postura determinista y considerar que en el momento que veamos tropas coreanas en el frente ucraniano vamos a ir directamente a la tercera guerra mundial. Yo creo que al final los líderes también tienen un freno antes de tirarse por el precipicio o de tirarnos a nosotros por el precipicio. El otro elemento fundamental es Oriente Medio. Dicen varios medios que ya le ha entregado Netanyahu a la Casa Blanca, a Biden, se supone, o Biden-Harris, el plan de una tregua en el Líbano, y la fotografía del fin de semana es ese ataque de Hezbollah también al domicilio privado de Netanyahu, donde no se encontraba. ¿En qué situación estamos y si ese plan de verdad tiene opciones de salir adelante? Sí, en primer lugar hay que llamar la atención de que está habiendo muy pocas noticias sobre el ataque en Líbano, sobre los enfrentamientos militares. No hay demasiadas noticias precisas y, como dicen algunos analistas, Waltz, Mersheimer, cuando no hay noticias es que quizás los que controlan las noticias no les va muy bien en el terreno. Yo no lo afirmo porque efectivamente no hay noticias muy precisas de cómo van las cosas. El ataque de Hezbollah a la residencia de Netanyahu pues es una manifestación de que Hezbollah está bastante activo y potente sobre el terreno.
El plan, sí, efectivamente, Israel parece que ha presentado un plan a la Casa Blanca en la que la clave sería la permanencia, la presencia permanente de tropas israelíes en el sur del Líbano para monitorizar ellos y no la UNIFIL el desarrollo militar y los establecimientos militares de Hezbollah en el sur del Líbano. Entonces, eso significaría una anexión de facto, o una ocupación de facto del sur del Líbano. Los medios militares que controlan una zona, claro, tú eres el que controla la zona. Es lo que ocurre en los territorios ocupados palestinos y yo creo que en ese caso muy posiblemente empezaría el proceso de ocupación con colonos judíos como ha ocurrido en Cisjordania y como posiblemente ocurra en la franja norte del Gaza si finalmente los palestinos son expulsados manu militari de la franja norte, de la parte norte de la franja de Gaza y toma el control absoluto y con la presencia de la fuerza militar. El plan tiene un segundo apartado que es la libertad para Israel, no sé si pone plazo, para sobrevolar el espacio aéreo libanés a su gusto. Lo cual pues hace que el gobierno libanés podría quizás aceptar una solución transitoria en el sur del Líbano, pero parece bastante poco improbable, por no decir imposible, que acepte darle carta blanca a Israel para que utilice el espacio aéreo libanés. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, don Ignacio García Valdecasas, embajador de España retirado. Vamos a estar muy pendientes toda esta semana y pidiéndole también que nos ponga un poco de luz en esa cumbre de los BRICS, que va a ser fundamental, que hoy tiene como elemento fundamental sobre todo una comparecencia que veremos en breve entre Putin y el presidente también de Arabia Saudí. Vamos a ver en qué van los acuerdos concretándose en el entorno de los BRICS. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, buen negocio y gracias por la invitación.